Bien, hermanos, en esta mañana vamos a nuevamente leer Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. En este pasaje vamos a encontrar un incidente bien impactante. Un militar romano, no judío, sino más bien gentil, suplica a Jesús para que sane a su criado que estaba muy enfermo. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a proceder a su explicación. Dice así este pasaje: Y cuando entró Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole, diciendo: Señor, mi criado está en casa, paralítico, sufriendo mucho. Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque también yo soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: En verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces dijo al centurión: Vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias porque usted dio a Jesucristo todo poder en el cielo y en la tierra. Y Cristo Jesús ejerció este poder para sanar enfermedades, para sanar al ser humano del pecado y para llevarlo a la salvación eterna, para llevarlo a la familia de Dios. Le agradecemos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor, tan bueno, tan bondadoso, tan misericordioso, que hasta el día de hoy Él nos sostiene, nos guía por su sangre, nos ha rescatado del pecado y nos mantiene en su redil como sus ovejas. En el nombre de Jesús se lo agradecemos, Padre. Amén. Bien, hermanos, estamos tratando el segundo discurso de Jesús. El primero fue el Sermón del Monte. El segundo discurso de Jesús abarca varios incidentes de milagros y obras maravillosas que Cristo hizo en Galilea. O sea, gran parte del ministerio de Jesús ocurrió en Galilea. Entonces, hoy día llegamos al capítulo 8, versículos 5 al 13, y ocurre el segundo milagro en este ministerio de Cristo en Galilea. El primer milagro, lo recordamos la semana pasada, fue la sanación de un leproso. Y ahí vimos que Jesucristo sanó a alguien que era, arrojado de la sociedad, estaba cuarentenado, lejos de familiares, vecinos y amigos, a un paria, a alguien que estaba abandonado por la sociedad. Y eso nos demuestra el amor de Cristo viniendo a este mundo a buscar aquello que la sociedad no quería ver ni saber. En ese segundo milagro, Jesucristo sana al criado muy íntimo, quizás al hijo de un militar romano, de un centurión. En Galilea había un pequeño contingente romano, un batallón de 100 soldados.
Y el jefe de 100 se llamaba centurión, o jefe de un centenar de soldados, de ahí la palabra centurión. Y estaban ahí bajo las órdenes del emperador romano para apoyar el gobierno de Herodes, que gobernaba Galilea. Entonces podemos decir que el pasaje nos da a entender que Jesucristo está desarrollando su ministerio en un lugar ocupado por el Imperio Romano, bajo el gobierno de uno de los Herodes. Si en el milagro anterior Jesucristo sanó a un leproso que estaba reprobado por la sociedad, ahora Jesús sana al hijo de un hombre que también estaba reprobado por los judíos. Ustedes recordarán que un maestro, un judío, no podía entrar a la casa de alguien que no sea judío, es decir, de un gentil. Estaban prohibidos por la ley. Y aquí vemos entonces 5 cosas en este pasaje. Primero vemos la petición, la súplica de ese centurión, versículos 5 y 6. Segundo, la respuesta de Jesús a esta súplica, versículo 7. Tercero, el centurión declara su indignidad para ser visitado por Jesús. Y cuarto, aquí Jesús elogia la fe de este centurión y recusa o critica la falta de fe de los judíos. Y en quinto lugar, vemos la obra de sanidad a la distancia por parte de Jesús. Vamos a brevemente explicar cada parte. En primer lugar, la petición de este centurión. Este centurión tenía un criado. El término que se usa aquí para criado es un término muy especial. Podría significar muchacho, podría significar niño pequeño, es decir, no era bebito, pero era un niño pequeño. Nosotros diríamos un niño entre 5 y 10 años, aproximadamente. También esta palabra que se usa aquí podría significar simplemente un criado, un familiar muy cercano al centurión, a quien él quería mucho y que vivía con él. En general, los estudiosos del texto bíblico sugieren que era quizás su hijo. Pero eso no es el punto importante. El punto importante aquí es que este niño estaba bajo el cuidado de este centurión y que estaba muy enfermo, sufriendo de parálisis. Lucas detalla que estaba a punto de morir. Y Lucas era médico, Lucas sabía claramente lo que decía. Probablemente era un tipo de parálisis que le impedía respirar. Y entonces, cada vez que le agarraban esas convulsiones, ponía desesperados a sus padres. Y el centurión, obviamente, aquí se acerca a Jesús con bastante desesperación y le suplica diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Jesús no le permitió hablar más a este gentil. Para empezar, no era apropiado que un judío esté hablando en público con un gentil. Pero al llegar Jesús a Cafarnaúm, el primero que se le acerca para pedirle un favor fue este militar romano. El militar romano, símbolo de la ocupación romana y en cierta manera símbolo de la opresión romana sobre los israelitas. Jesús, siendo un judío verdadero, bien podría haber dicho: lejos de aquí, gentil, tú representas al imperio opresor, nada tengo que ver contigo, ¿verdad? Pero Jesús no vino para rechazar a los que se acercan a Él. No rechazó al leproso,
El leproso estaba despreciado por la sociedad. Jesucristo lo acogió amorosamente y lo sanó. Ahora Jesús, antes que este gentil le diga, Señor, ven a mi casa y sana a mi hijo, no le deja hablar tanto al centurión. Y Jesús le responde con estas palabras muy personales. Dice así, Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Probablemente en el idioma español, yo iré y le sanaré, bueno, pues significa que va a sanarlo. Pero en el idioma original no se usa el término yo, el pronombre personal yo, si es que no se quiere enfatizar el aspecto personal de un compromiso. Lo que Jesús quiere decirle aquí es, yo en persona, yo mismo y nadie otro, iré a este muchacho y le sanaré. Es decir, antes que el centurión invitara a Jesús a venir a su casa, Jesús se ofrece ir a la casa del centurión. Bueno, es importante entender esta actitud, porque sucede que ningún ser humano de buena voluntad invita a Jesús a vivir dentro de él, ¿verdad? Si fuéramos francos, cada ser humano queremos que Jesús esté lejos de nosotros, especialmente que esté lejos de nosotros cuando queremos dar rienda suelta a nuestros pecados. Ahí queremos a Dios lejos. Si estamos en un asunto de desesperación y de grande necesidad, ahí sí queremos a Dios cerca de nosotros. Así somos los seres humanos. Y aquí, si nos miramos al rostro, todos tenemos esa actitud en algún momento de la vida, ¿verdad? Queremos a Dios muy cerca para nuestro beneficio, pero muy lejos cuando hacemos cosas malas. Así es el ser humano, porque hemos nacido inclinados al pecado, ¿verdad? Así es que nadie nos vamos a mirar diciendo, claro, yo no soy así, pero la fulana es así, o el fulano es así. Así somos todos los seres humanos. Pero aquí Jesús es el que toma la iniciativa. Él se ofrece a venir a sanar a este chico. Esa fue la respuesta de Jesús. Yo mismo iré y lo sanaré. Literalmente el texto dice, yo, habiendo venido, le sanaré. Jesús da por sentado que va a entrar en la casa de ese centurión, a pesar que estaba prohibido eso. En otras palabras, cuando se trata de hacer el bien a alguien que está en inmensa necesidad, a Jesús no le importó los ritos externos de la ley. Le importó el bienestar de la persona humana como primero, y los ritos siempre quedaron en segundo lugar. Fue una respuesta tierna, consoladora para un hombre desesperado por la enfermedad de su hijo. Y entonces, seguramente, si Jesús hubiese dicho eso a alguno de nosotros que no conocemos nada de ritos y protocolos sociales, y varias veces se comenta en otros círculos que los peruanos no entendemos las reglas básicas de etiqueta, ¿verdad? O las reglas básicas de inteligencia social. Y a veces, cuando uno autoexamina su conducta, se da cuenta, sí, pues, los americanos, los europeos están muy conscientes de las reglas sociales de convivencia. Por ejemplo, cuando usted entra a un supermercado en los Estados Unidos, usted no puede acercarse a una persona, máximo puede acercarse a 1 metro. Si ella está en el estante mirando para comprar, usted no puede chocarse y buscar junto como se hace aquí, ¿no? Ellos tienen bien claro, hay un distanciamiento sobreentendido entre ellos.
y muy rara vez se saluda dándose la mano o dándose el besito, como es la costumbre. No sabemos si nos hemos lavado la cara, la boca o no, igual besito, ¿verdad? No sabemos si nos hemos lavado la mano, pero igual la mano, ¿no? Esa es nuestra costumbre. No somos muy conscientes de ciertas reglas sociales. Así es que si Jesús le hubiera dicho a un cajamarquino, en este momento vaya a tu casa, bienvenido Señor, y un abrazo le hubiera dado a Cristo, venga a mi casa, ¿verdad? Pero este centurión entendía muy bien esas reglas sociales. Él sabía muy bien que Jesús, siendo maestro judío, hubiese tenido problemas de entrar en su casa. Y entonces viene al tercer punto, en los versículos 8 y 9. El centurión le declara su indignidad a Jesús. Miren, este era un militar romano, era jefe de un batallón, pero a Jesús lo trata en primer lugar como Señor. Y esta palabra Señor no solamente es una palabra de respeto social. Este militar romano reconoce y había oído ya que Jesús era una persona dotada de poder de parte de Dios. Y le dice así con estas palabras, otra vez repitiendo su respeto a la dignidad divina de Cristo. Y le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Entonces, esta respuesta tierna y compasiva y diligente de Jesús, de venir y estar junto al muchacho y sanarlo, abrumó la conciencia de este militar y sintió su indignidad ante la inmensa misericordia de Cristo. Y le dice, Señor, francamente, yo confío tanto en ti y tanto en tu poder, que si solamente das la orden que mi hijo se sane, yo sé que quedará sano. Bueno, esa es fe. No solamente manifestó su indignidad y su inferioridad ante Jesús, sino que manifestó fe. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Entonces, así con esas palabras, este militar romano expresa su inmensa confianza y fe en el poder y en el control soberano que Cristo tenía sobre las cosas en esta tierra. Y en el versículo 9, el centurión reconoce la suprema autoridad de Jesús. Y él hace una analogía, una comparación entre él y Jesús. Dice, mira, si yo siendo simplemente ser humano, siendo hombre, pero aún así yo estoy bajo autoridad del rey romano, pero bajo mí hay soldados bajo mi autoridad. Y lo que los ordeno, ellos lo cumplen. Lo que les digo, ellos lo hacen. Si yo que soy simple hombre, soy obedecido, ¿cuánto más te obedecerá a ti esta enfermedad, siendo tú Señor? Y esa es una expresión de gran fe de parte de este militar romano. Y entonces eso nos lleva a lo siguiente. Algunos dicen, no creemos que este militar romano haya tenido esa conciencia teológica del inmenso señorío divino de Cristo. Hay ciertas razones para dudar de eso. Bueno, en primer lugar porque era romano, no era judío, no entendía el Antiguo Testamento, eso es lo que se supone. En segundo lugar, porque también era un gentil,
no se había criado en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces algunos dicen, no tenía conciencia teológica. Pero esto es importante. Miren, un militar, jefe de un batallón, en una ciudad ocupada, es un hombre que está alerta a todo lo que pasa alrededor. ¿Se imaginan ustedes que el general de la policía cajamarquina no está al día de todos los eventos que pasan en Cajamarca? ¿Creen ustedes que él no sabe la diferencia sustancial entre iglesia y nightclub o entre iglesia y discoteca? Por supuesto que la sabe, ¿verdad? Porque no debemos asumir que los militares son gente ignorante. Este militar obviamente había escuchado ya de Jesús. Hacía un buen tiempo que Jesucristo estaba obrando en Galilea. Había oído, seguramente lo tenía bajo su mirada para ver cómo obra este Jesús. Por lo tanto, podemos con cierta razón decir que este militar se dio cuenta teológicamente que Jesús tenía autoridad suprema, soberana. Y si en el último de los casos no hubiera tenido esta comprensión teológica, por lo menos lógicamente, él dice lo siguiente: si a mí me obedecen mis soldados, siendo yo simple ser humano, ¿cómo no te va a obedecer a ti los elementos de esta creación, siendo tú el Señor? Ese es el razonamiento de este soldado romano, y así revela por lo menos su confianza en que lo que Cristo diga será hecho. Y eso nos lleva al cuarto punto, versículos 10 al 12. Jesús, al mirar, al oír la actitud de este gentil, de este militar romano, dice así, se dirige a la multitud que lo seguía y les dice: en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. No dice que no ha encontrado fe en sus paisanos, pero no ha encontrado una fe de esa magnitud como la fe de este gentil. Jesús provoca celos a sus paisanos. Es como si alguien aquí dijera, o como si yo les diría a ustedes: hermanos, no he encontrado una fe tan grande entre ustedes, pero sí he encontrado una fe tan grande en esas personas que parecen que no saben nada de Dios. Esa es la idea aquí de Jesús. En nadie una fe tan grande como la del centurión. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesucristo toma esta oportunidad de ver la fe de este hombre, y a este punto contradice esa idea de algunos que piensan que el militar romano se estaba expresando solamente lógicamente por necesidad. Jesús no lo entiende así. Jesús entiende y declara que este soldado romano tenía una fe bien grande. Debe quedarnos claro entonces que este militar romano sí entendió la suprema soberanía de Cristo, y por eso le trata como Señor, no solamente por respeto, sino porque él se da cuenta que Jesús es un ser divino, extraordinario. Y entonces Jesucristo aprovecha esta oportunidad para darle una charla
pedagógica a sus paisanos. En otras palabras les dice, la fe de ustedes debe ser tan grande como la fe de este gentil romano que no fue criado en el conocimiento de la ley de Dios. Esto nos dice, queridos hermanos, que aquellos que conocemos la palabra tenemos gran responsabilidad. Tenemos que manifestar nuestra fe en Cristo. Y Cristo aquí lanza una advertencia a los israelitas. Y les dice, en otras palabras, si ustedes no manifiestan la fe de este gentil, están en riesgo de ser echados fuera del reino de Dios. Y les anuncio, como decía Miqueas, hemos leído Miqueas capítulo 4, versículos 1 al 5, más temprano en el servicio, donde Miqueas profetiza que llegará un tiempo, y ese tiempo es la segunda venida de Cristo, cuando gente de oriente y occidente, de toda nación, estarán junto con Cristo en el reino de los cielos. Y Jesucristo les dice que habrá gente del oriente y del occidente que vendrán y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir Cristo con esto? Bueno, para información nuestra, la Biblia, en el último libro de Apocalipsis, nos dice cómo será ese encuentro final y eterno entre el pueblo de Dios y Cristo. Y nos dice que Cristo en este momento está preparando, miren, por miles de años, Cristo está preparando una gran fiesta de recepción para toda la gente del pasado y del presente y de los últimos días cuando Cristo venga, que han sido salvas por Él. No solamente está preparando un gran banquete, está preparando un lugar para cada uno de sus hijos. Y cuando Cristo venga por segunda vez y lleve a su iglesia al reino de los cielos, lo recibirá en el reino de los cielos con un gran banquete con todos los héroes de la fe, entre los cuales se destacan Abraham, Isaac y Jacob. Esto nos da una fuerte esperanza a los cristianos. ¿Por qué? Voy a contarles brevemente lo siguiente. Todos ustedes algo saben acerca de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob fueron seres humanos como nosotros. Tuvieron problemas y dificultades quizás más grandes que nosotros, ¿verdad? Les digo algo, por ejemplo. Los hijos de Isaac casi se mataban entre ellos, ¿verdad? Recuerden ustedes Jacob y Esaú. Abraham con muchísimas dificultades con su hijo Isaac, con muchas dificultades, incluso con guerras. Con su sobrino Lot, desertor de la fe, por un tiempo se fue a vivir entre la sociedad más corrupta del mundo, Sodoma y Gomorra. Más adelante ven la vida de Jacob un montón de problemas, no solamente problemas entre sus mujeres, sino también entre sus hijos. Tanto así que querían matar al último de envidia, a José, y lo encerraron en una cisterna y lo vendieron por monedas a los egipcios. Unas familias que hoy día dirían los psicólogos completamente disfuncionales, completamente problemáticas, tóxicas, etc. Pero no terminó la vida de ellos así. Fueron hombres que expresaron gran fe en Dios y murieron llenos de fe. Y Cristo dice, ellos estarán en ese banquete celestial. Y ustedes, los que me siguen a mí y tienen fe en mí, como este centurión, estarán también en ese banquete. Así es que cuando ustedes miren hacia adentro de ustedes y vean sus dificultades de pecados por aquí y por allá,
no pierdan la esperanza, vengan a Cristo diariamente. Porque ningún creyente en toda la historia bíblica estuvo libre de problemas psicológicos, sociales, económicos, financieros, de mentiras y toda suerte de pecados. Pero finalmente entregaron toda su vida a Dios y ellos están como primeros en el reino de los cielos. Tenemos esperanza. Así que no se desespere, porque a veces pasa eso. Uno comete un pecado o la familia anda mal y uno dice, uy, ¿qué voy a ir al cielo así en esas condiciones? Pero Cristo nos da la fe para que todos los salvos por Él estén en ese banquete. Y eso nos lleva al versículo 13. Habiendo Jesús enseñado que es necesario tener fe en su palabra para que Él pueda vivir en nuestra vida y obrar sanidad en nuestra vida, Jesús dice así: entonces le dijo al centurión, vete, así como has creído te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Esto es interesante, esta palabra, este verbo imperativo, vete, no es un término de desprecio, no significa lárgate, sino que lo despide, váyase a su casa. No voy a entrar en su casa, como has dicho, pero como tienes una gran fe, que se haga así como has creído. Tú has creído que solamente por mi palabra se puede sanar tu hijo, así será. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Entonces, luego de elogiar al centurión por su gran fe y de criticar a Israel por su falta de fe, Jesús le ordena al centurión, vuelva a su casa. Y el soldado romano inmediatamente se le cuadra a Jesús y le hace caso y se va a su casa y llega y pregunta a sus siervos, ¿a qué hora fue sanado mi hijo o mi criado? Y le dijeron, a tal hora. Y él se dio cuenta que esa fue la hora cuando Cristo pronunció la palabra. No se nos cuenta más de este militar romano, pero podemos inferir de este relato que este militar romano se hizo creyente en Cristo Jesús. Ya manifestó fe, su fe es elogiada. La curación ocurrió a la distancia. En el milagro anterior del leproso, Jesús tocó al leproso, se acercó a él. En este milagro, de lejos, solamente con la palabra, fue sanado. A veces nosotros quisiéramos que Cristo se haga presente y nos abrace y nos sane. Pero aquí nos demuestra que solamente por su palabra Cristo puede sanar. Y Él nos ha dejado su palabra, ¿verdad? Nos ha dejado ordenanzas que oremos a Él y Él intercederá al Padre por nuestra salud espiritual y material. Tenemos que creer en esa palabra y este hecho demuestra esa realidad. De esta manera entonces Mateo destaca el poder supremo de la palabra de Dios sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la vida. Entonces nuestro Redentor Jesús tiene para nosotros una respuesta muy misericordiosa. Es necesario que pongamos fe de verdad en lo que Él nos dice. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza a nuestra vida? Miren, este segundo milagro, este chico estaba terriblemente enfermo. El centurión estaba desesperado por buscar sanidad. Jesús le ofrece acercarse al niño, pero en su inmensa fe, el centurión cree que si Jesús dice, niño, sé sano, no importa la distancia, el niño sanará, y así fue. Entonces, el hecho de que un gentil con autoridad terrenal exprese esta gran fe en la autoridad suprema de Cristo
indica que el reino de los cielos con Cristo como Rey es un reino inclusivo. No solamente incluye a judíos, incluye también a gentiles. Y de esta manera entonces Mateo, en este capítulo 8, ya va poniendo las bases para decirle a sus lectores: miren, creyentes en Cristo Jesús, la iglesia de Cristo estará llena de personas no judías también, de personas gentiles. Este es el primer fruto de los gentiles que entran al reino de Dios. Y por eso Mateo al final, en el capítulo 28, pone en la boca de Jesús estas palabras: he aquí, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todos los gentiles, o a todas las naciones. Aquí empieza Jesús a educar al judío, que no solamente él tiene derecho a la salvación y a la sanidad, pero todo aquel que manifiesta su fe en Cristo. Hermanos, todos los que ustedes aquí están presentes somos gentiles de origen, no somos judíos de nacimiento, somos gentiles, no judíos. Pero a todos nosotros Cristo nos invita y nos demanda a poner fe en su palabra y en su poder salvador, para que tengamos salvación, para que tengamos la oportunidad de estar presentes en ese gran banquete que Él está preparando hoy para todos aquellos que han manifestado su fe en Cristo Jesús. Y les pregunto a ustedes, si Cristo nos invita a incluirnos en su reino solamente por tener fe en su palabra, ¿rechazaremos esta invitación tan amable y misericordiosa de Cristo? Hoy mismo usted puede profesar su fe como este soldado romano y decir: Señor Jesucristo, yo creo que tú perdonas, yo creo que tú puedes mejorar mi vida, yo creo que tú me puedes cambiar, creo que este carácter feo que tengo puede ser cambiado por tu poder. Esta enfermedad que padezco puede ser curada por ti. Cada uno de nosotros puede doblar sus rodillas en secreto, en privado, y decirle a Jesucristo: Señor, estoy sufriendo espiritualmente gravemente, estoy sufriendo físicamente gravemente, por favor, sáname. Y si Él quiere, así lo hará. Por lo tanto, queridos hermanos, les invito a poner su fe en Cristo y a no rechazar esta gran invitación que Cristo nos hace. Que el Señor bendiga su palabra y que Él haga brotar una fe grande en cada uno de nuestros corazones. Amén.